¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Qué tremendo es pensar que todos nosotros anduvimos descarriados, caminando sin Dios en esta vida, sin rumbo, sin dirección, no sabiendo que íbamos a la perdición y a la condenación eterna, separados de Dios, no solo ahora, en este tiempo de vida aquí en la tierra, sino para siempre. Qué final tan terrible para todos los que no conocen al Señor. La palabra dice que cada cual se apartó por su propio camino. ¿Qué les parece? Caminando en nuestros propios caminos, según nos parecía, según iban las cosas. En el libro de Amós, capítulo 3 y verso 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y no estábamos de acuerdo con Dios. Cada uno de nosotros estaba con su mente en tinieblas. Pero Dios en su gran misericordia nos llamó a caminar con Él a través de Jesús. Cuando Jesús pasó al lado de aquellos hombres, le dijo, sígueme. Un día pasó a tu lado, un día pasó al lado mío para decirme, sígueme. Y gracias a Dios por esa decisión, la mejor decisión que tomamos de seguirle. La Biblia nos da unos ejemplos de gente que caminó con Dios, porque Dios nos llamó ahora a caminar con Él. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Antes seguíamos lo que nos parecía, ¿verdad? Seguíamos líderes de barro, teníamos dioses de barro, pero gracias a Dios que ahora estamos siguiendo al buen pastor que nos conduce siempre por el camino cierto y nos da vida y vida en abundancia. En el libro de Génesis, que es el libro de los principios, dice, capítulo 5, que con Dios caminó Enoc. Enoc fue el séptimo desde Adán. La palabra de Dios nos dice acerca de él que Enoc caminó con Dios y no era un tiempo fácil aquel. Ya había mucho pecado sobre la tierra. La gente vivía unas vidas muy largas, teniendo en cuenta que Adán mismo vivió 930 años. Y cuando miramos todo el tiempo que vivía la gente en aquel tiempo, vivían centenares de años hasta que morían. Cuánto mal y cuánto pecado se puede hacer en un camino sin Dios, ¿verdad? Pero Enoc caminó con Dios. Y nos dice la palabra acerca de él, que en el libro de Hebreos, que Dios caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y antes de ser traspuesto por Dios al cielo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso dice en el libro de Hebreos que hay algo que tenía Enoc, tenía fe. Y también como profeta, en el libro de Judas dice que profetizó aún acerca de la venida de Jesús. Qué maravilla, ¿no? Ya el séptimo hombre, después de Adán, por revelación del Espíritu, estaba hablando de algo que todavía no ha sucedido, la segunda venida de Cristo. Hubo otro hombre que caminó con Dios en un tiempo cuando había tanta maldad en el mundo que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre, y ese fue Noé. Dice, con Dios caminó Noé, dice Génesis capítulo 6, verso 9. Y fue otro hombre que tuvo fe, que por su fe él creyó cosas que Dios le mostró que iban a suceder y comenzó en obediencia a Dios a edificar aquel arca en que se salvaría él y su familia. Y por la fe de él se condenó el mundo, dice. Pero él caminó, con Dios caminó Noé. Qué tremendo, ¿no? Porque cuánta gente caminaba sin Dios en un camino de perdición, de desobediencia, de rebelión. Pero gracias a Dios por Noé, que era una luz que brilló en aquel tiempo, con gran potencia. Y Dios estaba con él. Otro que se dice que caminó con Dios fue Abraham. Abraham, tremendo, la historia de él es maravillosa. Hay que leer solamente las biografías que hay en la palabra que nos inspiran. Gente que caminó con Dios como Abraham. Génesis capítulo 24, verso 40 dice de él que Jehová en cuya presencia he andado. En cuya presencia he andado. Interesante lo que Dios dice de él en Isaías capítulo 41. Hablándole a Israel, dice que ellos eran descendencia de Abraham. Y Dios dice algo de Abraham, mi amigo. Un amigo.
alguien con quien caminó, que podían conversar, que Dios le podía mostrar cosas, le podía revelar, como sabemos que así ocurrió, que le habló acerca de lo que iba a hacer y lo que iba a ser su futuro, su descendencia en Egipto, que él iba a mandar a su descendencia que caminara con Dios también. No solo caminó él con Dios, sino le mandó a sus hijos, le mandó a su descendencia que anduvieran, que caminaran con Dios. Abraham dice que tenía 75 años cuando Dios le llamó. Muchos de nosotros todos no tenemos 75 años. Pero fíjese que Abraham muere a los 175. Quiere decir que él caminó con Dios 100 años sobre la tierra. 100 años caminando con Dios. ¿Que tuvo fracasos? Sí, los tuvo porque la Biblia no los oculta. Tuvo fracasos, pero Dios le volvió a hablar y lo siguió conduciendo y mostrándole lo que Dios iba a hacer con él y con su descendencia. Qué maravilla, ¿no? La palabra dice y nos enseña que es bueno caminar con Dios. Y una de las cosas que nos muestra también al principio, hablando de esto de la necesidad, porque el hombre no fue creado para estar solo, para vivir en una isla, fuimos creados para tener familia, para vivir en sociedad. Pero dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, y sabemos que acá se instituye el matrimonio y la familia. Dios puso al hombre a caminar también con una compañera y tener una descendencia. Interesante que en Eclesiastés capítulo 4, verso 9, dice la palabra que mejores son dos que uno. Fíjese, sin Dios estábamos solos de cara al universo, de cara al futuro, de cara a la eternidad. Pero gracias a Dios que estamos con Él en yugo, ¿verdad? No como antes que era un yugo desigual. Pero ahora, gracias a Dios, que estando en acuerdo con Él, porque como dice Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Gracias a Dios que podemos caminar y conocer y buscar y proseguir en conocerle al Señor y lo que Él quiere, cuál es su voluntad. Y dice que son mejores dos que uno porque esto hablando incluso de tener amigos y también tratándose de la compañera con la cual estamos caminando juntos, ¿verdad? O en el caso de la esposa, con el esposo. Que hay del solo, dice en Eclesiastés, porque si tuvieron que alguien se levantara contra él, dicen, entre dos podrán, ¿verdad? O tienen mejor paga de su trabajo. Y dice la palabra, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hay que tener en cuenta que cuando hay dos personas, que un hombre y una mujer, ¿verdad? Tratándose del matrimonio, ya no son dos. Dice, es un cordón de 3 dobleces. ¿Por qué no se va a romper? Porque Dios es el tercero, ¿verdad? Es el que está unido y ya somos 3 con el Señor. Lo mismo sucede con los amigos y con los discípulos. También en Mateo capítulo 18 la importancia de más de 2 o 3, ¿verdad? Porque dice, si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, cosa que es distinto en un sentido, pero ya ponerse de acuerdo con Dios. Pero ahora acá dice que si 2 de nosotros nos pusiéramos de acuerdo aquí en la tierra para pedir cualquier cosa, Dios dice, Dios va a hacer la obra, Dios se va a manifestar. El poder del acuerdo, de ponerse de acuerdo 2 personas, por lo menos. Y dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí tenemos el ejemplo clarísimo de que cordón de 3 dobleces no se rompe. No es que no se rompe pronto, no se rompe de ninguna manera, a menos que nosotros fallemos, ¿verdad? Gloria a Dios que hemos sido llamados a caminar con Dios, que también hemos sido llamados a caminar con una compañera, en el caso de la esposa, o con un compañero, en el caso del esposo, o con compañeros en el servicio a Dios, ¿verdad? Porque el Señor, cuando envió a sus discípulos, también los envió de 2 en 2. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 13, nos habla que cuando el Espíritu Santo envió también a sus servidores, Bernabé y Saulo, ¿verdad? Los envió a los 2.
y enviados por el Espíritu Santo. Qué importancia es que no envió hombres solos o personas o mujeres solas, sino que qué refuerzo hay en que haya dos en acuerdo. Nosotros con Mirta, mi esposa, hemos ido a lugares donde solo no me hubiera animado quizás a estar, en medio de lugares muy peligrosos, pero estando con ella y ella conmigo estábamos fortalecidos porque sabíamos que el Señor también estaba con nosotros. Y así es a lo largo de la vida. Dios nos puso a caminar juntos, ¿verdad? Con una compañera o con un compañero en el caso de la mujer. Y nos ha puesto a caminar juntos con hermanos, ¿verdad? Con hermanos de la iglesia y en el servicio al Señor. Qué importante es entonces la fortaleza y el empoderamiento que surge de caminar en amistad, personas que caminan en amistad. Gloria a Dios. Pero qué maravilla es poder caminar con Jesús. ¿Cuánto hace que estás caminando con Él? ¿Cuándo fue el día cuando te volviste? Convertirse es volverse 180 grados. Ibas en una dirección, pero el Señor pasó por tu vida para decirte, sígueme. Y para estar en yugo con Él, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre ustedes, dice que es fácil, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estar enjugados con el Señor para caminar en una dirección y para ir haciendo la obra, la tarea, hasta el día que vayamos a la patria celestial. Qué grande, ¿verdad? Cuando se casan dos personas, póngale el ejemplo. Cuando se casa un hombre y una mujer, la palabra dice que lo que puede separarlos es la muerte, hasta que la muerte los separe. De modo que si queda una persona, el hombre o la mujer quedarán en una situación de estar viudo, podrían volver a formar otro matrimonio, ¿verdad? Y no sería nada mal. El viudo y la viuda pueden casarse con tal que sean el Señor y con un hermano o con una hermana, en el caso del hombre, en Cristo. Pero la unión con Cristo ni la muerte la destruye. La palabra dice en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Dios, verdad? ¿Qué puede romper la unión que tenemos con Jesús? Y podríamos decir, si nosotros fallamos y nos apartamos, sin falta, porque Dios es fiel y Él nunca va a fallar. Por favor, hermano y hermana, nunca falle. Que nada te lleve a enfriarte, a alejarte de la amistad con Dios, a dejar de caminar con Él, de buscar su compañerismo, de meterte en la palabra, de saber el pensamiento de Dios, qué dice Dios, qué quiere Él. Él puede hablarte a través en la oración también. En esos tiempos de amistad íntima y de compañerismo y de la búsqueda de estar a solas con el Señor, de adorarle, de alabarle. Qué maravilla la amistad con Jesús, por favor, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿acaso ustedes se quieren ir? Y Pedro salta y está diciendo por todos los demás, Señor, ¿y a quién iremos? Y nosotros si nos preguntaran, ¿querés irte? Por Dios, de ninguna manera me quiero ir. He fallado, algunas veces he tropezado en el camino, pero de ninguna manera me quiero ir. Me quedo hasta el fin siempre, caminando con Dios, con estos tremendos ejemplos de Enoc, que caminó con Dios, y Dios lo traspuso, vino y se lo llevó al cielo, sin pasar por la muerte. Muchos de nosotros estaremos vivos cuando Jesús regrese, si estamos caminando con Él, ¿verdad? En su voluntad, amándole y sirviéndole, y en fe, nos vamos de aquí. Y muchos no van a pasar por la muerte porque Dios nos va a llevar como llevó a Enoc, se lo llevó al cielo. Y antes de irse Enoc, dice, la escritura dice que agradó a Dios, caminó agradándole al Señor. Qué maravilla que Dios pueda mirarnos, que le estemos agradando. Como caminó Noé, ¿verdad? En tiempos de gran pecado y de gran rebelión. Sin embargo, se puede caminar con Dios. No importa qué tan difícil esté el mundo, cómo se esté corrompiendo todo alrededor, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, dice la palabra. Pero vos podés estar en pie. No podés de ninguna manera ser derribados si caminas con el Señor. Y también en compañerismo con los hermanos. Abraham, 100 años caminando con Dios. Que Dios te ayude. No sé cuántos años estaremos sobre la tierra, pero que sigamos y prosigamos caminando con el Señor. Que Dios te bendiga al considerar estas cosas. Mucho saludo y bendiciones para tu vida.